tiene solución a la vista. 9 de la mañana, 3 minutos. Felipe Harman es el director de la Agencia Nacional de Tierras. Está invitando a Salvatore Mancuso, que en algún momento era jefe del paramilitarismo, a que se convierta en gestor de paz y trabaje por la reforma agraria. Doctor Harman, buenos días. Néstor, un gusto saludarle a usted y a toda la audiencia. Gracias. Doctor Harman, ¿qué es lo que está pensando el gobierno ahora vinculando a Mancuso en la reforma agraria? ¿Cuál es la idea? La JEP establece unos esquemas que se llaman TOAR. ¿Qué son los programas TOAR? Son programas de reparación cívica y colectiva en función de que los victimarios resarzan de alguna manera el daño a la sociedad civil que establecieron en el marco del conflicto. La defensa jurídica de Salvatore Mancuso e incluso de algunos otros actores han planteado la posibilidad de cumplir con ese sistema de reparación en el marco de cooperar y colaborar con el plan de reforma agraria. En ese sentido, nosotros sabemos que en el marco del conflicto fue una contrarreforma agraria, que se apropiaron indebidamente de muchísimas tierras y de un enorme despojo a una gran cantidad de campesinos y campesinas de este país, y creemos de forma clara que en el marco de su cumplimiento de los planes con la Justicia Especial para la Paz pueden aportarle al programa en el marco de un proceso serio de reparación y sustancialmente de reconciliación nacional, sí, en el que sea un acuerdo la reforma agraria. ¿Eso significa, doctor Harman, que Salvatore Mancuso aportaría hectáreas de tierra que se robó a punta de fusil, matando colombianos cuando fue paramilitar? Hectáreas, información, procesos de reconciliación, relacionamiento con sectores que en su momento impulsaron y financiaron el paramilitarismo y que usaron también el paramilitarismo como un patrón para acumular tierra, que eso también ocurrió también en ese país. Claro, pero en la práctica, ¿cuál sería el papel de Salvatore Mancuso? Bueno, uno también el esclarecimiento del Fondo de Reparación de Víctimas, dónde están los predios también que en su momento dejaron los paramilitares para la reparación. El otro, el componente también de reconciliación con comunidades campesinas, particularmente en Córdoba y toda la costa Caribe, pero también el cruce de información con esquemas de ganaderos, con esquemas de financiación que nos permitan también ubicar las tierras que fueron despojadas en el marco del conflicto armado en Colombia. Es decir, que Salvatore Mancuso, el papel sería informarle al gobierno, informarle a la Agencia de Tierras quiénes fueron los despojadores de tierra en Colombia. Y avanzar en un esquema serio de reconciliación. Yo creo que definitivamente no hay una forma distinta de hacer la reforma agraria que construyendo paz y superando esa página del conflicto que despojó una inmensa cantidad de campesinos y campesinas del país. Sí, ¿qué hacen ustedes, doctor Harman, una vez Salvatore Mancuso les entregue la información de algún ganadero, de algún terrateniente, de algún finquero que haya sido, por la versión de Salvatore Mancuso, despojador de tierras? ¿Qué pasa inmediatamente? Esos son los puntos que también se tramitan en el marco de la justicia, pero particularmente lo que queremos hacer con la Agencia Nacional de Tierras es uno, esclarecer los temas del Fondo de Reparación, que son los bienes que directamente los paramilitares han entregado en el marco de la reparación de las víctimas. Dos, hacer evidentemente ejercicios de verdad y de expresión al movimiento campesino que fue duramente golpeado por la ola de la represión paramilitar. Y tres, que es muy importante, pues también el relacionamiento con distintos sectores sociales y económicos de la sociedad que en su momento impulsaron al paramilitarismo y su control territorial y que pues también hicieron parte del circuito de despojo en el área rural del país. Esos son como tres elementos que son importantes y que todos aportan en un solo propósito, y es hacer de la reforma agraria un propósito común para el país. Doctor Harman, le entiendo que hay dudas sobre las tierras que fueron entregadas al Fondo de Reparación de Víctimas por parte de los paramilitares. Ellos mismos han dicho que faltan muchas tierras más en ese fondo, entonces vale la pena esclarecer esa condición, porque nos permite a nosotros, como Agencia Nacional de Tierras, concertar en un esquema muy parecido al que tenemos con la SAE, la compra directa del Fondo de Reparación, y que cada peso que la Agencia Nacional de Tierras necesite comprar a ese Fondo de Reparación se vaya en reparaciones directas a las víctimas de la guerra. Sí, pero es decir, lo que señalan los paramilitares es que ellos no entregaron todas las tierras que deberían haber entregado a ese fondo, o que del fondo se perdieron tierras que ellos habían entregado. Ambas cosas han quedado en tela de juicio, por eso es muy importante esclarecerlo, pero fundamentalmente para que ese fondo de reparación cada vez sea mayor y que en ese sentido el esfuerzo fiscal que hace el Estado para comprar esas tierras pues también se vaya en reparaciones directas a las víctimas del paramilitarismo. Mire, y ustedes, doctor Harman, han hablado ya con la JEP para plantearle que esta sea la sanción
a la que tendría que someterse Salvatore Mancuso en caso de que la JEP efectivamente considere que su aporte a la verdad es efectivo? Estamos hablando con la JEP, estamos hablando con la defensa judicial también de algunos de estos actores, no solamente Salvatore, pero definitivamente se trata sustancialmente de construir paz, Ricardo, y creo que ese es el camino adecuado. ¿Qué otros ex jefes paramilitares están en ese plan? No solamente jefes paramilitares, yo creo que la JEP nos permite ampliar nuestra capacidad para que no solamente los victimarios cuenten la verdad, sino que con esa verdad aporten sustancialmente a la reparación de las víctimas. Pero ¿quién otro fuera de Mancuso, del paramilitarismo, doctor Harman? Estamos en conversaciones con otros actores, no solamente, vuelvo e insisto, de los paramilitares, sino también incluso de la guerrilla, sí, yo sé que, para que permitan avanzar. Pero fuera de Mancuso, de los paramilitares, ¿están pensando en quién más? No, realmente nosotros hoy podemos hacer público lo de Mancuso, que lo fue parte de su pronunciamiento el día de ayer, pero esperamos que se decante la ruta jurídica clara para poder abrir ese espacio importante de la reconciliación. ¿Habría terceros? ¿Habría empresarios? Esperamos que sí los existan, esperamos que en el marco de este contexto que estamos planteando, la reforma agraria no pelee con nadie, sino por el contrario, sea un acuerdo nacional para evitar los actos de no repetición de semejante cantidad de barbaridades que ocurrieron en el campo colombiano. Sí, por cuenta de paramilitares y también de guerrilla. Doctor Harman, gracias. Bueno, les agradecemos mucho, un gran abrazo. Felipe Harman es el director de la Agencia de Tierras, 9 de la mañana.